Sociedad Bíblica de México presenta Un peregrino en esta tierra. Un extranjero en su propio mundo. Su misión trascendía fronteras. Su reino no es de este mundo. Un extranjero, llevando luz a las naciones, para sanar corazones, desde el pesebre hasta la cruz. Jesús, peregrino y extranjero. Qué hermoso privilegio celebrar nuevamente esta época decembrina con todos ustedes. Nuestra sociedad en decadencia busca, anhela, desea desesperadamente una expresión de amor que solamente Jesús puede encontrar. El propósito de Dios al enviar a esta tierra a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como peregrino y extranjero, fue para acercarse a nosotros y mostrarnos su amor, su gloria y su poder. Vino a buscarnos y a salvarnos por medio de la redención de nuestros pecados y nos dio acceso a la patria celestial. Por eso, en la Sociedad Bíblica de México hemos preparado una serie de conferencias y participaciones musicales que estaremos transmitiendo a partir del 1 de diciembre al 24, a las 10 de la mañana, por medio de nuestro canal de YouTube. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Queremos darle la bienvenida a una nueva emisión de este programa Jesús, peregrino y extranjero. Nos alegra que hoy, gracias a Dios, podamos llevar hasta sus hogares y dispositivos el mensaje de salvación. Este mensaje ofrece vida y esperanza en un mundo difícil y lleno de maldad. Isaías 61:1 comienza con la siguiente afirmación: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto señala que la misión de Jesús es inspirada por Dios. La unción simboliza la elección y el empoderamiento por parte de Dios, subrayando que esta tarea no es simplemente humana, sino que lleva un respaldo espiritual. El llamado a traer buenas nuevas a los abatidos resuena profundamente en un mundo que enfrenta sufrimiento y desolación. Este pasaje de esperanza y restauración es fundamental, recordándonos la importancia de llevar aliento y consuelo a quienes están pasando por dificultades. Continúen con nosotros en nuestro programa. Más adelante seguiremos reflexionando en este pasaje. Recuerden compartir el link del programa en sus redes sociales y contactos. A continuación, los dejamos con nuestra siguiente conferencia del día, la que recordamos escuchar con mansedumbre. El profeta Isaías, en el capítulo 61, verso 1, dice de la siguiente manera: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esta era una profecía que se cumplió muchos años después en nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Lucas capítulo 4, verso 16 al 21, dice así:
Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El cumplimiento de esta profecía vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que Jesucristo naciese, la palabra evangelio no se menciona en la Biblia, pero cuando vino Jesucristo, esta palabra de evangelio, que quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, nuevas de gran gozo, se cumplieron con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2, versos 10 y 11 dice: Pero el ángel le dijo: No temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Os doy nuevas de gran gozo. Jesucristo vino a traer nuevas de gran gozo para cada uno de los habitantes de este mundo, de esta tierra, y la palabra evangelio quiere decir nuevas de gran gozo. Quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Y lo primero que dice el profeta Isaías que Jesús iba a hacer, dice: traigo buenas nuevas a los abatidos. El abatimiento es algo que el mundo está experimentando hoy. Dice el diccionario que abatimiento quiere decir postración física o moral de una persona. Hay algunos sinónimos de la palabra abatimiento que son muy interesantes, como humillación, descrédito, desánimo, desfallecimiento. Estas palabras pues describen a mucha gente hoy en día, porque hoy en día está muy de moda la enfermedad de la depresión, la enfermedad de estar atados a presiones emocionales que hace que la gente tenga trastornos. Y una persona abatida es aquella que cuando experimenta alguna situación contraria en su vida, se siente infeliz, se siente decepcionada y también se siente sin esperanza. Entonces una persona abatida pierde el ánimo. Una persona abatida ya no tiene fuerzas para seguir. Una persona abatida pierde su vigor en la vida y muchas veces nos hace decaer en la fe también, la fe que tenemos en Dios. Pero gracias a que Jesús vino a traer buenas nuevas a los abatidos, en su palabra nos dice cómo salir de ese abatimiento y cuáles son algunas de las cosas que hacen que la gente esté abatida. La primera cosa que hace que la gente esté abatida son las heridas del alma. Dice la Biblia en Lucas que Jesucristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Vino a sanar a los quebrantados de corazón, y el quebranto del corazón no es otra cosa más que la necesidad de ser sanos en el interior, en nuestra alma. El abatimiento no es exclusivo de nuestros tiempos, aunque hoy se ha multiplicado, pero en la Biblia encontramos casos como el mismo salmista, que en el Salmo 42 él mismo dice que está abatido. Y dice así, Salmo 42, versos 5 y 6. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el siguiente versículo dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí.
Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los amonitas desde el monte de Mizar. El salmista habla de la turbación y nos revela algunas características. Dice que el abatimiento trae turbación. Turbación en la forma de pensar, turbación en nuestra forma de ser. Y también dice en el siguiente versículo, dice, mi alma está abatida en mí, si me acordaré por tanto de ti. Cuando nosotros estamos abatidos, la solución es acordarnos de Dios. Acordarnos de Dios, volvernos a Dios. Y pues el ser humano está abatido en su alma desde que nace. Hay situaciones que hacen que la gente esté abatida, tenga heridas en su alma, cuando son menospreciados, cuando son maltratados, cuando son engañados, cuando son defraudados, cuando tienen alguna mala experiencia amorosa, cuando sienten que nadie los ama, que nadie los comprende. Todas esas cosas causan heridas en nuestra alma. Cuando nosotros nos herimos físicamente, buscamos rápidamente una solución, una cura para curar nuestra herida. Pero cuando tenemos heridas en el alma, pocas veces recurrimos a gente que nos pueda ayudar. Pero si usted está herido en su alma, recurra a Jesús. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Si usted está abatido por una herida en su alma, se siente menospreciado, se siente ya sin fuerzas para seguir, se siente infeliz, se siente desesperanzado, venga a Cristo. Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. La segunda cosa que hace que la gente esté abatida es la esclavitud. La esclavitud. Jesucristo vino a libertarnos de la cárcel, libertarnos de la opresión del diablo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo hablaba con los fariseos que habían creído en él, o los judíos que habían creído en él, y él les decía, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esas palabras ofendieron a algunos y dijeron, ¿de quién vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos? Tenemos nuestro padre que es Abraham, y empezaron a justificarse, pero Jesús les dijo que aquella persona que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay mucha gente que se siente o que piensa que está libre, pero está atado. Está atado principalmente al pecado, pero también a veces hay gente atada a vicios, hay gente atada a malas conductas, hay gente atada a deudas, hay gente atada a enfermedades. Esas también son ataduras, son cárceles en las cuales el ser humano cae continuamente, pues Jesucristo vino a traernos libertad. Dice la palabra del Señor en San Lucas que cuando se le dio a leer el libro a nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, el Espíritu me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, pero también se me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Si usted está entonces cautivo en alguna situación, en alguna enfermedad, en alguna conducta, en algún vicio, Jesucristo es la solución y usted puede salir de ese abatimiento. La tercera cosa por la cual la gente llega a sentirse abatida es por la ceguera espiritual. Dice la Biblia que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Hay mucha gente cegada por el enemigo, que no quiere que le resplandezca la luz del Evangelio. Usted no me dejará mentir que cuando alguien viene a Cristo, como que una venda se cae de los ojos y entonces empezamos a ver claramente, se nos abren los ojos espirituales. Hay una historia en la Biblia de un hombre que estaba ciego físicamente y oyó que Jesús andaba cerca y le pidió que le sanara. Jesús lo sanó. Y entonces dice que los religiosos de aquel entonces se molestaron y llamaron a cuentas al papá y al muchacho, y a los papás de este muchacho y al muchacho, y le dijeron que quién lo había sanado.
Y él dijo, un hombre vino y me dijo así, así, y dijo, él es un pecador, él no tiene autoridad para sanar. Y entonces el muchacho simplemente les dijo, lo único que yo les puedo decir es que antes era ciego y ahora veo. Y es exactamente lo que nosotros predicamos a la gente, que tenemos una experiencia de Dios, una experiencia personal de haber sido librados de la ceguera espiritual. Jesucristo vino entonces a dar vista a los ciegos. Entonces, si usted todavía siente que no le ha resplandecido la luz del Evangelio, o reconoce que no le ha resplandecido la luz del Evangelio, venga a Cristo, escuchen las buenas nuevas de salvación y Dios le va a sacar de ese abatimiento. Pero también dice, sigue diciendo el mensaje que el Señor Jesús leyó del profeta Isaías. Dice, me ha llamado, me ha puesto, me ha ungido para poner en libertad a los oprimidos. Para poner en libertad a los oprimidos. Las opresiones son muy comunes en este tiempo, que son voces, que son pensamientos, que son presencias que a veces siente uno que le infunden temor. Pero si Jesús fue ungido, dice el libro de Hechos capítulo 10 verso 38, Hechos capítulo 10 verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces no hay opresión que nos pueda hacer daño cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Las opresiones pueden hacernos sentir abatidos, vencidos, derrotados, pero cuando vemos en la palabra de Dios el propósito por el cual Jesús vino, y uno de ellos fue libertarnos de opresiones, y cómo Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si usted tiene temores, si usted oye voces, si usted en su mente a veces es atacado de pensamientos de suicidio, de pensamientos de depresión, de pensamientos de menosprecio, usted libérese de esa opresión. No se sienta abatido por el mismo diablo, sino que usted venga a Jesucristo y Jesucristo le va a hacer libre de cualquier opresión. Y otra cosa que vino a hacer Jesús, según el profeta Isaías y según el libro que se le dio a leer, y dijo que vino a predicar el año agradable del Señor. En la porción de Isaías dice que vino a libertar a los cautivos y a los presos les dio la apertura de la cárcel. Pero vino también a dar buenas nuevas, a proclamar el año agradable del Señor. Aquí nos habla de la salvación que solamente se encuentra en la predicación del Evangelio, es decir, predicar a Cristo. Predicar a Cristo, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice el libro de Romanos capítulo 1 verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Lo más importante de esto dice es a todo aquel que cree. Todos tenemos acceso a esta salvación, al judío primeramente y también al griego. Entonces el Evangelio no son otra cosa más que buenas nuevas de salvación, buenas noticias, también nuevas de gran gozo, y en esta porción dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Solamente en Jesucristo hay salvación. Dice la palabra de Dios que en el libro de San Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, tenga salvación. La salvación es para todo aquel que cree, todo aquel que cree. Si usted está pasando entonces un tiempo de abatimiento, sea por heridas en su alma, sea por alguna atadura, algún vicio o alguna mala conducta,
sea por ceguera espiritual, que no sabe el rumbo, no sabe a dónde va, si está dando tumbos, si está tropezando continuamente. Jesucristo vino a darle visión espiritual. Y si usted está oprimido por el diablo, hay muchas fuerzas. Si existe Dios, existe el diablo, y el diablo trata de oprimirnos. El diablo es el que trata de oprimirnos con malos pensamientos, con pensamientos de suicidio, con pensamientos de que no valemos, pero en Dios valemos. Entonces Dios nos quiere libertar de esta posición, ¿verdad?, de opresión, y que esa opresión nos lleva a sentirnos abatidos por las situaciones que estamos viviendo. Y si usted no ha conocido a Jesucristo como su Salvador personal, Jesucristo vino a sanar su alma, pero también vino a perdonar sus pecados. Y usted puede recibir la salvación de una forma muy sencilla. Esta forma es haciendo oración para pedirle a Jesucristo que venga y perdone sus pecados y que usted pase a ser su hijo. Y les aseguro que sintiendo la salvación va a sentir un gozo, porque las buenas nuevas de salvación es un gozo. Cuando el salmista David pecó contra Dios, se sentía triste de tal manera que le pidió a Dios y le dijo: vuélveme el gozo de tu salvación. Usted merece tener el gozo de Dios en su vida. Dios se lo está ofreciendo, porque a eso vino Jesucristo. Y aunque estemos en una situación difícil, Dios puede levantarnos de ese abatimiento. Hay versos donde nos habla que los siervos de Dios pudieron pasar por un tiempo de abatimiento. Por ejemplo, el Salmo 136, 23 dice: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Es decir, cuando nosotros estamos abatidos, el primero que se acuerda de nosotros y que está ahí para ayudarnos es Dios, porque para siempre es su misericordia. El abatimiento no es otra cosa más que también un reflejo de la amargura, de la hiel. Dice Lamentaciones capítulo 3, verso 19: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Cuando nosotros tenemos un abatimiento, entonces estamos amargados. No tenemos el gozo del Señor, no tenemos las nuevas de gran gozo. Y bueno, cuando el salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Le decía: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, hablemosle a nuestra alma, busquemos del Señor, dejemos que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, venga y nos sane del alma, nos libere de cautiverios, nos quite la ceguera espiritual, quite toda opresión de nuestras vidas y también podamos experimentar los beneficios de la salvación. Los beneficios de la salvación. Dice la Biblia también en el libro del profeta Isaías que cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que traen nuevas de gran gozo. Así que aquí estamos para anunciarles esas nuevas de gran gozo, y que en estos días donde la gente reflexiona sobre nuestro Señor Jesucristo, se acuerdan que uno de los principales objetivos por el cual Él vino a esta tierra es, como dice el profeta Isaías, a predicar buenas nuevas a los abatidos. Entonces no importa lo que esté produciendo usted este abatimiento, este desánimo, ese desaliento, esa infelicidad, esa falta de esperanza, Jesús es la solución. Dios les bendiga y echemos mano de este recurso que Dios nos ha dejado a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la enseñanza de esta mañana. Qué privilegio ser portadores del mensaje de salvación que da vida y transforma corazones.
Isaías 61:1 nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio papel en el mundo. ¿Cómo podemos ser portadores de buenas nuevas? ¿De qué manera podemos ayudar a sanar corazones quebrantados y liberar a quienes están cautivos? Esta escritura nos invita a comprometernos con la misión de servir, sanar y liberar, encarnando el amor, la compasión de Dios en cada acción. Con esta breve reflexión, recibimos con muchísimo gusto nuestra siguiente conferencia. Que la paz de Dios sea en el corazón de todos ustedes y agradeciendo al Señor por el privilegio de poderme acercar a quienes siguen estas transmisiones, les saludamos anhelando no solamente que la paz del Señor, pero que también la salud, la prosperidad y la felicidad que vienen del cielo sean en sus hogares y en sus vidas. Es un hermoso privilegio para su servidor poder compartir con ustedes una hermosa bendición como lo es el capítulo 61, versículo 1 del libro del profeta Isaías. Isaías, quien es considerado el evangelista del Antiguo Testamento y que de una manera muy particular a lo largo de sus diferentes capítulos nos va a enseñar la importancia de la vida del Señor Jesús desde el momento en que nos dice, porque un niño nos es dado. Ahora ya no lo estamos viendo desde la perspectiva del niño que ha anunciado el profeta Isaías, pero en el capítulo 61, en su versículo 1, la perspectiva es a partir del ministerio del Señor Jesús. Esto es, ¿sí?, considerar las razones por las cuales el Señor Jesús vino al mundo, que como hemos dicho, todos lo entendemos para salvar al mundo, para redimirlo del pecado, pero en el contexto de la redención del mundo de su pecado, también la obra del Señor Jesús es muy profunda con la vida de quienes actualmente somos parte de esta sociedad. Y cuando digo que es muy profunda, porque el capítulo 61, el versículo 1, nos hace, ¿sí?, propiamente la enseñanza especial de la razón y de lo que podemos esperar del ministerio del Señor Jesucristo. Este versículo en cuestión es el versículo que habría sido la carta de presentación de nuestro amado Salvador cuando habría de estar iniciando su ministerio. Es otra vez Isaías 61:1, que en el contexto de las buenas nuevas, del contexto del Evangelio, viene a enseñarnos la razón de ser del ministerio del Señor Jesús. Dice el profeta Isaías en este hermoso capítulo, hablando propiamente del Señor Jesús: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Qué hermoso pasaje que culmina en la primera parte del versículo 2, que dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y exactamente estamos en ese contexto. Es el año de la buena voluntad de Dios, donde anhela bendecir nuestras vidas, donde anhela bendecir nuestros hogares, donde anhela bendecir nuestras naciones. El pasaje en cuestión es un pasaje profundo que nos habla de la presencia del Padre, de la presencia del Espíritu Santo en la vida del Hijo, cuando dice: Jehová, el Señor, está sobre mí. Habla de Dios, pero ya ha hablado del Espíritu, y en el contexto del término sobre mí está hablando del Señor Jesús. Entonces es un pasaje que nos hace alusión a la persona de Dios en las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es que juntas tienen el único propósito de anunciarle al mundo su amor, su profundo amor, su gracia, una gracia, un amor que está reflejada en el deseo de sanar nuestras necesidades. El pasaje dice, sí, porque me ha enviado, y en primer lugar dice, en el mismo versículo 1, a dar buenas nuevas a los abatidos. Y creo, ¿sí?,
que es un momento tan difícil de nuestra vida, donde el mundo se cierne en conflictos a los que podemos llamar en este momento regionales, el conflicto entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza, pero que lamentablemente puede escalar a grandes dimensiones. Y ante esa circunstancia, no dudo que haya mucha gente abatida, desanimada, afligida, que ha perdido incluso el propósito de su propia existencia en medio de tanta inseguridad, en medio de circunstancias tan difíciles. El abatimiento es parte propiamente del estilo de vida de nuestras personas. Antes de grabar este video, he pasado a un negocio de aquí de la ciudad de Pachuca, donde está su casa. Lamentablemente, un negocio de una persona cristiana que conoce al Señor, y lo encontré llorando. La razón, habían abierto esta madrugada a su negocio y literalmente le habían vaciado. Se encontró al abrir la cortina de este negocio que ahora estaba totalmente sin nada. Él habría abierto su negocio escasamente hace un mes, había comprado alguna maquinaria nueva, maquinaria que desapareció. El abatimiento, la aflicción estaba siendo presa de él, y por supuesto, ante esa circunstancia, cualquiera puede tener ese sentimiento, ese abatimiento. Y es en esas circunstancias precisamente donde podemos ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. El mundo puede estar destruyéndose, el mundo puede estar pasando circunstancias sumamente difíciles como las que está pasando, pero la hermosa, buena noticia es que en medio de esas circunstancias difíciles está el Señor para darle sentido a nuestra vida, para darle propósito a nuestra vida, para animarnos, para enseñarnos que aun cuando las circunstancias pudieran ser muy difíciles, siempre hay una promesa de esperanza, siempre hay una buena noticia para los que creemos y confiamos en el poder del Señor, en el propósito del Señor. Vino a dar buenas nuevas a los abatidos. No hay por qué estar afligido, no hay por qué estar desanimado. Si Dios está con nosotros y si Dios está en nosotros, mi propósito fue tomar del brazo a esta persona y decirle al Señor que lo ayudara, que lo bendijera. En esos momentos él dijo: pastor, gracias, porque era lo que necesitaba. Una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Ahora sé que aún en medio de estas circunstancias, Dios no me va a dejar. Sus lágrimas se convirtieron en gozo porque sabe que Dios está con él. Y de la misma manera que Ricardo, porque así se llama el hermano al que visité, encontró en una breve oración motivada por el deseo de que la gracia del Señor sea en su vida, un motivo de aliento, creo que quienes están escuchando este mensaje y que pudieran estar pasando circunstancias difíciles, también podemos encontrar en la gracia de Dios la razón de nuestra existencia, el propósito de nuestra vida, el motivo para estar animado. No más abatimiento, porque Dios está con nosotros. Y aunque haya nubarrones en el futuro, Dios no nos va a dejar, porque su propósito es amarnos, es decirnos que en medio de esas crisis Él está con nosotros. Pero no solamente son buenas noticias para los abatidos, sino de una manera también muy especial, dice el pasaje, ¿sí? A vendar a los quebrantados de corazón. Está hablando de la gente que ha sufrido, que emocionalmente ha sido herida, lastimada. Y al igual que quienes están abatidos hoy, la situación se ha tornado tan difícil que lamentablemente quien nos hiere, quien nos lastima, es probablemente quien más cercano está a nosotros. Y la herida es mayor cuando viene de quienes no lo imaginamos. ¿Cuánta gente hay lastimada por sus padres? ¿Cuánta gente hay lastimada por sus propios hermanos? ¿O cuántos padres hay lastimados por sus propios hijos? Hay heridas del corazón
que sangran permanentemente. Hay heridas del corazón que no solamente lastiman el corazón, sino lastiman toda la vida. Y para esa gente, para quienes están sufriendo esa amarga experiencia, no solo de estar abatidos, sino también de sentirse heridos, de sentirse lastimados, de estar sintiendo una profunda herida en sus corazones, a ellos también vino el Señor Jesús, y a ellos vino, ¿sí?, de una manera muy especial a vendar, a sanar, ¿sí?, a curar esa herida del corazón que puede estar sangrando y que muchas veces nos lleva a sentirnos desahuciados de la vida. No solamente estar afligidos, sino a estar decepcionados, a estar frustrados incluso. Pero Dios nos da la buena noticia. Él también puede vendar a los quebrantados de corazón. Y no importa cuán profunda sea la herida, no importa quién la haya propinado, Dios, ¿sí?, está para sanarnos. Y a eso vino, a sanarnos, a enseñarnos que por mucho que nos lastime el mundo, Él está para sanar nuestras vidas, para tomarnos en sus brazos y enseñarnos que en su profundo amor lo tenemos todo. No importa si es porque hemos perdido un ser querido, porque hemos sufrido un desengaño, porque han abusado de nosotros. Si confiamos en Dios y ponemos nuestras cargas en Él, Dios, Jesús, se va a encargar de sanar esa herida, de vendar ese corazón quebrantado y de darle sentido y propósito a nuestra existencia. En tercer lugar, no solamente dice el profeta Isaías a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, pero también dice el texto hermoso a publicar libertad a los cautivos. Qué triste. Uno de los conflictos que está latente y amenaza a México son las adicciones. Un gran lastre en el que la sociedad está sumida. Hemos escuchado de las terribles estadísticas, de los cientos de miles de muertos que son arrastrados por las drogas, por el alcoholismo. Las calles de todas las ciudades del mundo están ahora llenas de indigentes que indudablemente fueron arrastrados por este tipo de vicios y que hoy están presos. Literalmente dice el pasaje en cuestión, ¿sí?, que están cautivos. Sí, tengo la oportunidad de ser pastor aquí en la Ciudad de México, cerca de San Lázaro, a escasas 2 calles de la central camionera del Tapo, y es muy doloroso caminar en esos lugares y ver cuánta gente, pero cuánta gente indigente hay, donde cada día más se incrementa el número. Es un lugar de paso de migrantes, de extranjeros, que van rumbo al norte buscando un estilo de vida mejor, dicen, buscando el sueño americano. Cualquiera que sea la cautividad por la que están pasando, la Sagrada Escritura nos muestra que ellos pueden ser libertados, ¿sí?, porque solo en el Señor Jesús está la libertad sobre esas circunstancias. El mundo está clamando porque está en prisiones, prisiones de maldad, prisiones de pecado, prisiones de idolatría, prisiones de drogadicción, prisiones de alcoholismo, prisiones de placeres, ¿sí? Estoy muy cerca de las zonas de prostitución en La Merced, en Circunvalación, y de veras, ¿sí?, se estruja el corazón de ver cuánta necesidad hay. Y pensar que Jesús vino a darles libertad. Pensar que fue lo que hizo que el Señor Jesús diera su vida.
El Señor Jesús es el buen pastor que cuando ve estas multitudes se compadece de ellas porque son multitudes que no tienen pastor. Y es a ellas a las que vino el Señor Jesús para darles libertad. Es a ellas a las que Dios quiere mostrarles su amor a través de enseñarles no solamente su humildad en el pesebre, pero también su exaltación en la cruz. Es a ellas a quienes les tenemos que dar las buenas nuevas de que Jesús les ama. Y es a ellas a quienes dirigimos este momento de meditación para recordarles que no importa la cárcel en la que estén, que no importa la cautividad en la que estén viviendo, que el Señor Jesús vino a darles libertad. Dice el mismo texto, y a los presos, apertura de la cárcel. Sea cautividad o sea prisión, de cualquier manera la libertad y la apertura está en las manos del Señor. Es el único que puede sanar nuestras necesidades, lo que implica que la respuesta a este mundo no está en el dinero, no está en los placeres, no está en el conocimiento. La respuesta a las necesidades de este mundo está en las buenas nuevas de salvación que la Sagrada Escritura nos enseña y que es la razón de ser por la que el Señor Jesús dejó su trono de gloria para que nosotros podamos tener abundancia, salvación, paz, felicidad, bendición, prosperidad. Lo más doloroso es que el Señor ya hizo todo lo que se necesita para que nosotros dejemos la cautividad, para que las puertas de nuestra prisión fuesen abiertas. Es ahora nosotros quienes tenemos que tomar la decisión, desear verdaderamente, ¿sí?, ser libres y permitir que el Señor haga esa libertad. Es hermoso cuando el evangelista Juan dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. No importa si estamos abatidos, no importa si estamos afligidos o si hemos lastimado y nuestro corazón llora. No importa si estamos cautivos o estamos presos. Las buenas nuevas de salvación es que el Señor Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón, vino a darle libertad a los cautivos, vino a abrirle la cárcel a los presos y vino muy especialmente a tratar con los abatidos. Es el Señor Jesús el que habría dejado su trono de gloria para nacer en un humilde pesebre por amor a usted, por amor a mí. Y es ese Señor Jesús que desea manifestarse en nuestras vidas porque tiene un hermoso propósito. Y como el mismo pasaje lo enseña en la conclusión del versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Es el momento, es el tiempo. Cuando hay tantas circunstancias difíciles, cuando no sabemos si el conflicto en Medio Oriente escalará de tal forma que nos vaya a afectar, pero en medio de estas circunstancias, ¿sí?, el Señor está para proclamar y para decirnos que su voluntad es nuestra paz, que su voluntad es su propósito, que su voluntad es nuestra paz, que su voluntad es nuestra libertad. Y solo depende de usted y de mí que disfrutemos de esa paz, que disfrutemos de esa libertad, que disfrutemos de ese propósito que solo Dios puede darnos. La decisión, Él ya la tomó cuando vino a nacer en un pesebre. La conclusión depende de nosotros, de lo que decidamos esta tarde hacer con nuestras vidas. Podemos seguir sintiendo la herida del corazón, podemos seguir sintiéndonos abatidos, cautivos o presos, pero Dios ha venido a libertarnos. Jesús ha dejado su trono para que usted y yo seamos sanos. En usted está la elección. Y quiera el Señor que estas fiestas de fin de año pueda usted vivirlas con la presencia del Señor Jesús en su corazón, habiendo encontrado el sentido de su vida, habiendo encontrado la salud de su corazón.
con profundo amor, que Dios se pueda manifestar en su propia vida. Les amamos y deseamos que el Señor sea con ustedes. Amén. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder recibir esta palabra de la mano de nuestro conferencista. Recuerden compartir el link del programa de hoy y que más personas reciban el mensaje de amor de Dios que transforma vidas. La Reina Valera 1995 con herramientas de exégesis está dirigida a todas las personas interesadas en acercarse y profundizar en la palabra de Dios. Los recursos de esta edición favorecen la investigación histórica, literaria, social, semántica y teológica, y además enriquecen la lectura devocional cotidiana del creyente. Contiene un esquema de los dos testamentos que señala los géneros literarios, autores, transmisión textual, contexto vital y valoración religiosa. En cada sección y en cada libro se puede profundizar en la fecha, lugar de redacción, formación, contexto geográfico y propósito. También se encuentra la explicación de varios pasajes complejos y definiciones de términos teológicos. Cuenta con más de 20,000 notas de estudio a pie de página que aclaran el texto bíblico y presentan nuevos aportes de las ciencias bíblicas aplicadas. Además, encontrarás diferentes herramientas como son introducciones generales o especiales a cada libro, concordancia temática, diccionario, guía sinóptica de los evangelios, tablas y más. Esperamos que esta bella edición cumpla el propósito final de la exégesis: presentar fielmente la palabra de Dios a todas las personas. Es así como concluimos esta emisión, esperando que haya sido de edificación para ustedes. Agradecemos a todos los colaboradores e invitados su compromiso con la causa bíblica. Los invitamos a visitar nuestras sucursales y tienda en línea. Tenemos el material que necesitan para sus familias y ministerios. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana para continuar con una nueva emisión de Jesús, Peregrino y Extranjero. Hasta pronto.